Todas las válvulas que hemos estudiado hasta este punto han sido válvulas tipo carrete, es decir, que tienen un carrete en su interior que se mueve para permitir que los puertos se conecten o se desconecten entre sí. Además de estas válvulas también tenemos válvulas rotativas que son direccionales de 4 vías. Estas válvulas consisten en un rotor que está ajustado estrechamente dentro del cuerpo de la válvula, tal como podemos ver en esta figura. Tenemos un rotor y un cuerpo de válvula. A estas válvulas también se les puede incorporar una posición central dependiendo de la aplicación. También pueden ser accionadas manual o mecánicamente. Acá, por ejemplo, vemos una válvula rotativa accionada por medio de una palanca. Estas válvulas no son muy comunes en su uso, pero a veces se usan como válvulas piloto y son normalmente válvulas de baja potencia y bajo caudal. Acá, por ejemplo, podemos ver, tenemos acá el puerto A, puerto B y puerto T. En esta posición estarían conectados puerto B y T y puerto B y A. En esta posición, cuando giramos, nos quedaría nuestro puerto B bloqueado y nuestro puerto T también bloqueado, A y B también bloqueados. Luego acá tendríamos como un centro tipo cerrado. Y en esta posición tendríamos puerto T con A conectados y puerto B y P conectados. Vamos a retomar el estudio de las válvulas direccionales tipo carrete, pero en esta ocasión nos vamos a centrar en las válvulas direccionales pilotadas, ya que las válvulas direccionales simples las estudiamos con anterioridad. Las válvulas direccionales pilotadas nacen como respuesta a los circuitos de alta potencia y alto caudal, ya que en estos circuitos una válvula direccional debe manejar tan alto caudal que su carrete es muy grande, y para mover tal carrete se necesitaría una fuerza increíblemente elevada. Por lo tanto, un solenoide que pueda ejecutar tal fuerza y mover tal carrete sería muy grande y por lo tanto altamente costoso. Una válvula direccional pilotada consta de una etapa piloto y una etapa principal. Cada etapa posee su propia válvula. Eso quiere decir que la etapa piloto posee su válvula piloto y la etapa principal posee su válvula principal. Por lo tanto, una válvula direccional pilotada son dos válvulas, la válvula piloto y la válvula principal, montadas sobre un mismo sistema, tal como podemos ver acá en estas imágenes. Por ejemplo, en esta foto de una válvula direccional pilotada vemos en la parte superior la etapa piloto o la válvula piloto, que normalmente es una válvula de baja potencia y bajo caudal que sí puede ser accionada por solenoides. En este caso, posee los dos extremos del carrete accionados por solenoides. Acá en la parte inferior encontramos la etapa principal. Esta es la etapa que es movida por el piloto. Es decir, su carrete es movido por un pilotaje. ¿Pero qué es un pilotaje? El pilotaje puede ser neumático o hidráulico. Cuando es neumático es aire a presión y cuando es hidráulico es aceite a presión. Por lo tanto, el carrete de la etapa principal es movido o por aceite a presión o por aire a presión. En esta imagen superior podemos darnos cuenta de lo que acabamos de decir. Tenemos acá en la parte superior la válvula piloto y acá en la parte inferior la válvula principal. Vemos que cada válvula posee su propio carrete. En este caso podemos ver que el carrete es un tipo centro cerrado, ya que bloquea P, bloquea A, B y bloquea T. Pero en la válvula piloto podemos ver que tiene un carrete tipo punto flotante, donde P está bloqueado y los canales A, B y T están conectados. Podemos ver que la válvula piloto es accionada por solenoides, mientras que el aceite que dirige tal válvula se mueve hacia ambos lados del carrete. Por lo tanto, el carrete de la etapa principal es accionado por un piloto hidráulico. Por lo tanto, podemos decir que el movimiento del carrete de la etapa piloto determina el movimiento del carrete de la etapa principal. En estas imágenes podemos entender más claramente el funcionamiento de una válvula direccional pilotada. Tenemos que acá en la válvula piloto y acá la válvula principal. Tenemos que la válvula piloto, el puerto P
está conectado con el puerto A debido al movimiento de su carrete. Eso origina que el aceite presurizado venga por esta línea y entre a esta cámara. Como la presión entra en esta cámara, genera una fuerza que mueve el carrete hacia su izquierda. Al mover el carrete de la válvula principal hacia su izquierda, se produce que el puerto P quede conectado con el puerto A y que el puerto B quede conectado con el puerto T. Y a su vez, todo el flujo que haya en el puerto P pasa directamente hacia tanque. Y las fugas, es decir, porque también esta cámara tenía un volumen de aceite, pasan a través de la válvula piloto hacia tanque. Ahora, supongamos que movemos el carrete en el sentido contrario a como teníamos acá en la imagen de arriba. Ahora queda el puerto P conectado con el puerto B. Luego la línea presurizada viene por acá y produce que el carrete se mueva hacia la derecha. Todo el volumen de aceite que teníamos en esta cámara, acá como en la imagen anterior teníamos este volumen de aceite, todo ese aceite va a ser movido por esta línea y va a pasar a través del puerto A hacia el puerto T. Por lo tanto, este movimiento de aceite que tenemos en estas dos cámaras, que son las que mueven, sería el pilotaje y el drenaje. Acá tendríamos el pilotaje que entra por acá y mueve el carrete hacia la derecha, y el drenaje que expulsa el volumen de aceite que teníamos en la cámara derecha hacia tanque a través de la válvula piloto. Acá en esta primera imagen vemos la representación de la válvula direccional pilotada. Vemos que acá, en esta parte superior está la válvula piloto y en esta parte tenemos la válvula principal. El símbolo del pilotaje es un recuadro parecido al del solenoide, pero en este caso tiene una flecha. Si la flecha está sombreada, es decir, como en este caso, el piloto es hidráulico, pero si la flecha está vacía, es solamente su contorno, quiere decir que es un piloto neumático. Estos símbolos fueron explicados en el video de símbolos gráficos hidráulicos que se los dejo en la descripción y acá mismo en pantalla. Ahí los pueden revisar y poder saber más sobre los símbolos. Bueno, acá tenemos que la válvula piloto es una válvula de 4 vías 3 posiciones accionada por solenoides, centrada por resortes y tiene un centro tipo punto flotante. Y la etapa principal consta de una válvula 4 vías 3 posiciones con centro tipo cerrado con un piloto accionada por piloto hidráulico centrada por resortes. Esta línea es la línea de presión, mientras que esta línea es la línea de pilotaje. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra línea de presión pasa directamente hacia la válvula principal y también pasa como un pilotaje hacia la válvula piloto. Asimismo el drenaje. El drenaje está conectado a la válvula principal y también a la válvula piloto. Luego, dependiendo de la conmutación de las posiciones de la válvula piloto, esta válvula va a permitir y dirigir el caudal hacia uno de los dos lados de la etapa principal y por lo tanto se produce el movimiento o la conmutación de las posiciones de la etapa principal. Es decir, supongamos que esta etapa piloto la centramos en esta posición. ¿Qué pasaría cuando activamos la válvula en esta posición? Todo nuestro flujo presurizado pasaría por esta línea, vendría por acá y pasaría directamente por este canal. Este canal vendría por acá, activaría el piloto y por lo tanto se conmuta esta posición que vemos acá. ¿Y qué pasaría con esa posición? Nos queda conectado la línea de presión con la línea A de nuestro actuador, mientras que la línea B queda conectada directamente a tanque. Ahora, si conmutamos esta posición, el flujo vendría por este canal, llegaría acá al puerto P y pasaría al puerto B. Vendría por esta línea y activaría esta posición donde se comunica puerto P con puerto B y queda comunicado puerto A con el puerto T. Debido a que esta representación es un tanto complicada y aún más complicada poner en un circuito que contenga bastantes válvulas y bastantes líneas, tenemos la representación simplificada. En la representación simplificada ponemos únicamente la válvula principal, es decir, esta válvula, como podemos ver, de centro cerrado,
acá también de centro cerrado. Y ponemos en los extremos, obviamente el centrado por resortes, pero ponemos un solenoide primero, y quiere decir que la válvula piloto está accionada por solenoides, y luego ponemos el piloto hidráulico, igual al otro lado. Una representación real de esta válvula podría ser esta que tenemos acá, donde está accionada en ambos extremos por solenoides y restaurada por resortes. Asimismo, la válvula de abajo, la principal, es accionada hidráulicamente.